Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 127, titulado Juez justo. Y vamos a leer en esta ocasión Éxodo capítulo 28, versículo 30. Éxodo capítulo 28, versículo 30 dice la palabra: Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre el corazón delante de Jehová. Ese es el versículo que vamos a estar estudiando, el versículo 30. Así que vamos a comenzar. Hemos estado avanzando por nuestra historia del libro de Éxodo. Estamos ahora estudiando el tema del tabernáculo. Recordemos que más específicamente hace unos días comenzamos a hablar de las vestiduras del sacerdote y hemos dicho que cada una de esas partes del atuendo sacerdotal tiene que ver con alguno de los deberes del sacerdote, tiene que ver con alguno de los oficios del sacerdote, y es lo que hemos estado mirando a través de estos días, a través de estos estudios. Hemos visto ya varias de las prendas que tenía que usar el sumo sacerdote, y hace 8 días vimos el pectoral, ¿recuerdan? Hablamos acerca del sacerdote como un abogado, y vimos cómo el evangelio de la justicia de Dios es un evangelio que nos habla acerca de la satisfacción de la ley de Dios, de la justicia de Dios. Eso es lo que estuvimos estudiando en el domingo pasado. Vimos cómo en el evangelio la justicia con relación a Dios es satisfecha, ¿cierto? En el texto que vamos a estudiar hoy hablaremos del Urim y Tumim. Uno de los elementos más extraños, podríamos decirlo así, de todos la vestidura sacerdotal, y que nos recuerda que el sacerdote era también un juez para los hijos de Israel. En esta enseñanza vamos a hablar acerca de la sentencia de la justicia. Recordemos que hemos estado hablando en las ropas exteriores del sacerdote acerca de la justicia, pues hoy vamos a hablar acerca de la sentencia de la justicia con relación al hombre. Recordemos que hemos hablado que en el Evangelio nos habla primeramente de Dios y también del hombre. Hemos visto esas dos realidades del Evangelio, ¿no? La realidad de que el Evangelio tiene que ver con la satisfacción de la justicia de Dios y también con el perdón y la reconciliación del hombre. En esta enseñanza hablaremos de la sentencia de la justicia con relación al hombre. El pectoral nos hablaba entonces de la satisfacción de la justicia, de la satisfacción de la ley con relación a Dios, y el Urim y Tumim nos habla de la sentencia de la ley con respecto al hombre. Vamos a estudiar entonces este tema del Urim y del Tumim bajo 3 enfoques con los que estamos trabajando todo este tema de la vestidura sacerdotal. ¿Recuerdan? El primer enfoque es el aspecto ministerial del sacerdote terrenal, ¿cierto? El segundo habla acerca del ministro celestial de Cristo como el ministro del santuario celestial, y el tercer enfoque es acerca de la iglesia como un pueblo sacerdotal, como una nación de sacerdotes, del sacerdocio de todos los creyentes. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer punto, que se titula Juez terrenal. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es esta parte de las vestiduras del sacerdote. Vamos a volver a leer Éxodo 28:30, que dice: Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre el corazón delante de Jehová. Entonces, este versículo nos muestra un nuevo elemento en las vestiduras sacerdotales. Dentro del bolsillo del pectoral del sacerdote debía ponerse algo que se llamó el Urim y el Tumim. La pregunta es, ¿qué eran estos elementos? ¿Qué eran el Urim y el Tumim? La Biblia no los describe físicamente, y yo creo que en parte porque nosotros somos muy dados a la idolatría, ¿cierto? Somos muy dados a terminar
adorando, idolatrando, haciendo réplicas de las cosas, y seguramente por eso la Biblia no describe bien cuál era la forma o cómo era el método de estos objetos, pero sabemos que tenían una función que era revelar la voluntad de Dios. Algunos han sugerido que eran tres figuras diferentes, ¿no? Tres figuras con las que después de consultar al Señor, el sacerdote echaba suertes y la figura que saliera era la respuesta, ¿no? Una figura era el sí, la otra era el no y la otra era una figura neutra, en donde Dios está diciendo no contesto, no quiero contestar. Eso es lo que algunos piensan. Otros dicen que eran letras del alfabeto por las cuales Dios hablaba oraciones completas. Otros han llegado a pensar que son las mismas 12 piedras del pectoral, que el sacerdote ponía las manos sobre esas piedras y recibía de Dios la respuesta prácticamente audible de lo que él estaba preguntando. Sin embargo, mis hermanos, esta última posibilidad pues no se ve tan clara, en el sentido de que el texto, cuando hablamos del Urim y el Tumim, en la Biblia lo vemos como presentado como un objeto aparte del pectoral, un objeto que se metía dentro del bolsillo del pectoral, y es muy probable que no sean esas mismas piedras del pectoral. Pero sea lo uno, sea lo otro, realmente nosotros no tenemos certeza de lo que eran físicamente hablando, ¿cierto? No podemos hablar de su forma o de su manera exacta de Dios, hablar a través de él. Lo único que podemos hacer es inferencias con algunos de los pasajes que nos hablan en la Biblia acerca del Urim y el Tumim. Así que no vamos a ahondar en eso porque realmente no tenemos ninguna descripción del objeto. Miremos cómo la Biblia ha descrito cada cosa, ¿cierto? En detalle, pero de este objeto no se hace mucha mención, por lo que ya les digo, porque los hombres somos dados a idolatrar y a hacer cosas que no están bien delante del Señor con aquellos objetos que se usaron en el Antiguo Testamento como figuras. Entonces también es importante aclarar que el uso de este objeto, del Urim y el Tumim, no era indiscriminado, es decir, este no era un objeto por el cual se podía consultar cualquier cosa. No se le podía preguntar al sacerdote con este objeto que dijera cualquier cosa relacionada con la vida personal de cualquier hijo de Israel. No, señor, ese no era su uso. No. Su uso estaba asociado con la justicia, con determinar un juicio, y generalmente la persona que consultaba era la autoridad de Israel, es decir, el rey o el juez o el líder, ¿cierto? Es decir, esto no era para cualquier cosa, esto era para asuntos nacionales, y el que consultaba generalmente era el líder de Israel, el rey de Israel, el que estuviera a cargo, el que estuviera en autoridad en ese momento. Recordemos que la forma más natural de determinar un juicio era por medio de la ley, es decir, no necesitaban que Dios les respondiera acerca de cualquier cuestión. La ley estaba ahí para leer, para entender el juicio de Dios y para determinar qué era bueno, qué era malo, para determinar si alguien era culpable o no. Sin embargo, habían ocasiones donde no era tan claro saber la determinación judicial correcta, y para esos casos el Urim y el Tumim era usado por el rey, por el líder que estuviera, preguntándole al sacerdote. Habían dos momentos específicos en los que era común el uso del Urim y el Tumim, que los describe la Biblia, que los muestra la Biblia. El primero de ellos era en ocasiones de guerra, cuando se quería saber si Dios quería que ellos combatieran o no, cuando querían saber si salir al combate contra un ejército enemigo. Ellos consultaban a Dios, en este caso el líder o el rey de Israel, consultaba al sacerdote y éste preguntaba al Señor, quien respondía por medio del Urim y el Tumim. El Señor le dijo a Moisés que era por ese medio que Josué iba a ser informado por Dios de si debía salir o no a la guerra, de cuándo debía salir o no, o cuándo debía detenerse. En Números capítulo 27, versículo 20, Números 27, 20 y 21, dice la palabra del Señor:
y pondrá de su dignidad sobre él. Están hablando de Josué. Dios le está hablando a Moisés acerca de Josué. Le dice, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová, y por dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Miren cómo Dios está hablando acerca de Josué. Recuerden que Josué era el líder militar de Israel. Y dice que él debía venir al sacerdote, preguntarle, y el sacerdote iba a consultar al Señor, y Dios le iba a responder por medio del Urim de si debía o no salir a la guerra. En la historia de los reyes de Israel podemos ver muchos casos donde el rey consulta a Dios por ese medio, y Dios le contesta, Dios le dice. El segundo uso común de estos objetos en el pueblo de Israel era cuando se quería establecer un juicio, es decir, determinar, decir o señalar quién era inocente o culpable, si alguien hablaba la verdad o no, si algo que se estaba escuchando era real o no. Y nosotros podemos ver varios casos en la palabra del Señor. Veamos uno de Esdras, cuando se está volviendo del cautiverio. Recordemos que el pueblo de Dios regresaba de un cautiverio largo, y cuando estaban regresando, pues muchas de las genealogías de personas no se conocían muy bien. Recordemos que ellos salieron desterrados, y entonces para consultar si una persona era de la tribu de Leví o no, tenía que el que decía que era de la tribu de Leví tenía que demostrarlo por la genealogía, ¿cierto? Recordemos que los sacerdotes solo podían ser de la tribu de Leví, ya lo hemos estudiado. Pues cuando regresaron del cautiverio no sabían quién era quién, de qué tribu era cada uno, ¿cierto? Entonces, los que decían que eran sacerdotes, que pertenecían a la tribu de Leví, tenían que demostrarlo por medio de las genealogías. Y en Esdras, capítulo 2, versículos 62 y 63, nos muestran un caso donde eso no se pudo hacer. Es decir, no se pudo establecer la verdad acerca de si unas personas que estaban reclamando ser sacerdotes lo eran de verdad o no. Esto dice Esdras 2:62, dice, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Y el 63 dice, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Miren ese texto, ¿no? El gobernador, que era la autoridad, mandó a estos hombres que esperasen, porque no había cómo demostrar su sacerdocio, que esperasen a que hubiese un sacerdote para consultar a Dios, para que él respondiera por Urim y Tumim. De nuevo vemos una autoridad de Israel que usa este artefacto para consultar a Dios un tema que tenía que ver con decidir, con establecer un juicio si lo que una persona estaba diciendo era verdad o no, ¿cierto? Y ese es otro de los casos que encontramos en la Biblia acerca de su uso. Entonces, nada se podía escapar al juicio de Dios a través de estos elementos, porque a través de ellos el que respondía, ¿quién era? Dios mismo, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente. Un caso en el que vemos los dos usos de este artefacto, de estos elementos que estamos viendo hoy, del Urim y el Tumim, está en 1 Samuel, capítulo 14. Ese texto nos habla del rey Saúl que salía a la guerra contra los filisteos, y aquí vemos al sacerdote Aitot que le acompaña con el efod. Miremos lo que dice 1 Samuel 14:3. 1 Samuel 14:3 dice, y Ahías, hijo de Ahitop, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido.
Recordemos que el pectoral estaba unido al efod, prácticamente hacían una sola pieza. Por eso en ocasiones, para hablar del pectoral o para hablar del Urim y Tumim, se mencionaba uno solo de estos objetos. Se mencionaba el efod, ¿cierto? Recordemos, el efod, el pectoral y el Urim y el Tumim estaban prácticamente unidos, ¿cierto? El efod llevaba atado el pectoral y dentro del pectoral estaba el Urim y el Tumim. Aquí, por ejemplo, para decir que el sacerdote estaba preparado para darle respuesta al rey, ¿cierto? Para que el rey consultara a Dios, pues dice que el sacerdote Aitot llevaba el efod, ¿cierto? Lo que está diciendo el texto es que el sacerdote estaba dispuesto para que fuera consultado la palabra del Señor. Después, en los versículos 36 al 42, el texto sigue diciendo: y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Entonces miren, porque el sacerdote quería salir a pelear de una vez contra los filisteos, el pueblo le dijo: pues haga lo que a usted le parezca, ¿cierto? Pero el sacerdote le dijo: no, venga, primero consultemos a Dios. Aquí está el efod, aquí está el Urim y el Tumim, pues consultemos a Dios. Y el versículo 37 sigue diciendo: y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los príncipes del pueblo, y sabed y ved que ha acontecido este pecado hoy, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Entonces miren cómo Saúl vio que Dios no le respondió, ¿cierto? Él consultó al sacerdote, sin embargo Dios no quiso responder. Y entonces él supo que había pecado en medio del ejército, que algo había acontecido, había una razón por la cual Dios no quería responder. Y por eso llamó a sus oficiales y les dijo: bueno, ¿qué pasó? ¿Cierto? Aquí alguien pecó, alguien es responsable. Y lo que hace el rey Saúl es buscar el responsable, buscar la persona que pecó. El versículo 40 sigue diciendo: dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Miren aquí los dos usos del Urim y el Tumim, ¿no? En esos dos usos podemos ver que eran judiciales, dos usos judiciales. Y recordemos que estos textos nos están mostrando la intervención de un rey, es decir, de la autoridad con el sacerdote. Ahora, estos objetos los guardaba el sacerdote en el bolsillo interior del pectoral, y por eso él iba preparado allí para darle palabra al rey. Efectivamente, el que había violado el juramento del rey y el que era culpable de pecado dentro de las filas del ejército del Señor era Jonatán. En todos estos casos vemos el propósito real del Urim y el Tumim. ¿Cuál era? Era determinar juicio, ¿cierto? Determinar juicio. Determinar un juicio de Dios, lo que Dios decretaba, lo que Dios declaraba con respecto a una situación. Recordemos que la guerra en las Escrituras era un medio por el cual Dios hacía juicio, lo hemos estado viendo. Es decir, cuando Dios quería hacer un juicio sobre una nación, muchas veces le enviaba un rey poderoso que le castigaba. Y también hemos visto que el pueblo de Israel en ese momento histórico estaba siendo un instrumento de juicio para las naciones cananeas. ¿Sí recuerdan? Cuando el sacerdote le preguntaba a Dios si debía o no salir el pueblo a la guerra,
estaba consultando la determinación de juicio de Dios. Estaba diciendo: Señor soberano, ¿vas a establecer juicio contra esta nación? ¿Podemos ir y vas a entregarla en nuestras manos? Y cuando el sacerdote preguntaba si alguien era culpable o no, o si una persona estaba diciendo la verdad o no, eso estaba haciendo lo mismo. Se estaba intentando determinar el juicio de parte de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esta situación? En ese sentido, el sacerdote, por medio del uso del Urim y el Tumim, terminaba siendo el hombre que determinaba el juicio. Terminaba siendo ese hombre que era el encargado de terminar el juicio, de determinarlo sobre los hijos de Israel. El Urim y el Tumim nos recuerda el carácter judicial del oficio sacerdotal. Estos elementos que estamos viendo en estos versículos nos recuerdan el carácter judicial del oficio sacerdotal. Recordemos que dijimos que cada uno de estos partes del vestido nos hablaban de uno de sus oficios. Pues estos artefactos, estos elementos nos recuerdan el carácter judicial del oficio sacerdotal. No podemos tampoco olvidar que con respecto a la justicia y al juicio, aparte del uso del Urim y el Tumim, el sacerdote también era el encargado de enseñar la ley, ¿no? Entonces, esa es otra parte en la que el sacerdote intervenía con respecto a la ley y al juicio, porque el sacerdote era el encargado de enseñar al pueblo la ley de Dios. Levíticos 10:9 dice, vamos a leer desde el 9 hasta el 11, dice la palabra: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Podemos decir o ver aquí en estos versículos cómo el sacerdote tenía un deber frente a la ley y era enseñarla, ¿cierto? El sacerdote le enseñaba al pueblo de Israel las leyes de Dios. Podemos decir que el sacerdote también tenía funciones de juez, en el sentido en que él era el encargado, primero de enseñar la ley y segundo de determinar el juicio a través del Tumim y el Urim, pero tercero de declarar la sentencia absolutoria del creyente que venía con su sacrificio al tabernáculo, ¿cierto? Del creyente perdonado. Entonces vemos cómo el sacerdote también tenía funciones de juez, también era juez en medio de Israel. Deuteronomio capítulo 33 versículo 8 dice: a Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Miren esas palabras tan hermosas y tan claras acerca del ministerio sacerdotal de la tribu de Leví, de los sacerdotes. Primero les habla del Urim y el Tumim que iban a estar en medio de ellos, ¿cierto? Dios iba a dar su palabra a través de esos objetos. Dios iba a dar sus decretos de justicia, de juicio, a través de estos objetos. Pero también dice que ellos enseñarán los juicios. Ellos enseñarán la palabra a los hijos de Israel, a los hijos de Jacob. Ellos enseñarán la ley, dice. Y ese era el encargo del sacerdote. Entonces, vemos nosotros esa parte del oficio sacerdotal, en la cual este varón, el sacerdote, operaba como juez también en medio de Israel. Para terminar este primer punto, yo quisiera mencionar que los oficios del oficial de la iglesia en el Nuevo Testamento, del pastor, al igual que los del Antiguo, siguen teniendo funciones muy parecidas, ¿no? ¿Y en qué sentido un pastor tiene funciones parecidas
a las que nos están mostrando aquí del sacerdote. Pues Dios no les entregó un Urim y un Tumim, ¿cierto? Porque eso hacía parte de las sombras, recordemos, del tiempo de las sombras y no del cumplimiento, que es el tiempo en el que vivimos hoy en día. Pero Dios sí les ha entregado las llaves del reino, ¿recuerdan? Nosotros hemos estudiado acerca de las llaves del reino que el Señor le entregó a los oficiales para abrir y cerrar el reino de Dios a los hombres. Esas llaves no son ningún misterio ni ningún objeto raro. Esas llaves son la predicación de la palabra de Dios y la disciplina eclesiástica. Y por eso es importante recordar esto, mis hermanos. Cuando un pastor predica la palabra, el que está hablando es Dios mismo, ¿cierto? Cuando un pastor predica con fidelidad la palabra de Dios, el que está hablando es Dios mismo, ¿cierto? No es que el pastor sea Dios, no, señor. Él es el ministro. Pero Dios está hablando a través de él, por su palabra. Recordemos que él está predicando la palabra. Y cuando está ejerciendo disciplina un pastor, cuando él ejerce disciplina conforme a la palabra de Dios, Dios está disciplinando a través de él, mis hermanos. Para eso son las autoridades. Dios pone autoridades para obrar a través de ellos justicia. Y cuando el pastor está enseñando la palabra, el que está hablando es el Señor. Cuando un pastor está poniendo en disciplina a una persona, pues el que está disciplinando con él es Dios. Dice Mateo 18:17, si no lo oyeren a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyeren a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y el 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Recordemos que estas palabras nos están hablando de disciplina, de una persona que está siendo disciplinada y que no escucha, ¿cierto? Aquí dice que si no te oyeren, si no oyera la iglesia, si no los escucha en la disciplina, pues ténganlo por gentil y publicano. Y ahí le dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, lo que está diciendo es, lo que está hablando ahí es acerca de la autoridad del ministro, de los ministros, de los oficiales, para establecer disciplina, y toda disciplina que establece el ministro en esta tierra, obviamente es respaldada por Dios, porque Dios lo puso en ese oficio, para esa función. Entonces vemos cómo también en el Nuevo Testamento el pastor tiene algunas de esas funciones, y es muy parecido la función del pastor hoy en día al sacerdote, obviamente con los cambios que se dan a causa de que estamos en el tiempo del cumplimiento de la promesa, y no solamente en el tiempo de la promesa, estamos en el tiempo donde las figuras del Antiguo Testamento son hoy en día reales, y por eso el ministro no tiene ningún artefacto de esto, sino que conforme a la palabra de Dios enseña y también aplica disciplina. Vamos a pasar al segundo punto de nuestra enseñanza, que es el juez celestial. Recordemos que en el primero estamos hablando del oficial terrenal, pero aquí estamos hablando en el segundo punto del sacerdote celestial. Como ya hemos dicho o hemos visto anteriormente, el sacerdocio terrenal de Aarón era una sombra del sacerdocio celestial de Cristo. ¿Qué nos enseña el Urim y el Tumim con relación al sacerdocio del Salvador? Esa es la pregunta que vamos a estar contestando en este segundo punto. ¿Qué nos enseña estos objetos con relación al sacerdocio del Salvador? Pues el Urim y el Tumim eran necesarios para el sacerdote terrenal porque era un hombre y en muchos casos no podía determinar cuál era el juicio de Dios con respecto a una situación, como ya vimos anteriormente, ¿cierto? Muchas veces el sacerdote, hombre, pues él veía la situación de la guerra y no sabía si Dios quería que fueran o no, ¿cierto? O escuchaba la voz de alguien que decía, que reclamaba una cosa y no podían determinar si esto era real o no. Y por eso el sacerdote terrenal, pues obviamente necesitaba estos artefactos. Sin embargo, en el caso del sacerdote del santuario celestial, es decir, de Jesucristo, no debemos olvidar que Él es Dios, ¿cierto? Que Él no necesita ningún Urim y ningún Tumim. Con el verdadero sumo sacerdote, en este tiempo del sacerdocio cumplido, nosotros no necesitamos esos artefactos porque Él, el Señor, el sumo sacerdote hoy en día,
es Dios mismo. Sus palabras son las palabras de Dios, ¿cierto? Sus determinaciones son las determinaciones del juez soberano. Podemos ver que judicialmente hablando, jurídicamente hablando, nuestro gran sumo sacerdote cumplió las mismas funciones que el sacerdote terrenal, ¿sí? Nosotros vemos que Jesucristo, como sacerdote del santuario celestial, vino a esta tierra a enseñarnos la ley de Dios, igual que el sacerdote. ¿Recuerdan? Una de las funciones del sacerdote era enseñar la ley, enseñar a Israel qué era lo correcto y lo que no era correcto, para poder establecer un juicio basado en una ley absoluta, que es la ley de Dios. Juan capítulo 12, versículo 44 al 50. Miren lo que dice estos versículos, que son muy importantes para comprender el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, también como juez, a enseñarnos la ley de Dios. Dice el 44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y estas palabras son muy importantes. Esto debe ser para nosotros como creyentes un llamado de atención, para que no seamos sordos a la palabra de Dios, o más bien para que no seamos solamente oidores. Recuerda que Santiago nos habla acerca de los oidores, de los que se sientan y escuchan y no pasa nada. Si venimos a la iglesia, escuchamos la palabra del Señor y salimos a hacer todo lo contrario, o seguimos en nuestra rebeldía, rechazamos la enseñanza del Señor y estamos atesorando juicio. El Señor dijo: si ustedes rechazan mi palabra, ¿cierto?, yo no los juzgaré. Les dijo ahí en ese momento. En ese momento Él dijo: yo no les voy a juzgar, sino que la palabra que les he hablado les va a juzgar, ¿cierto? Como veremos más adelante, Él viene a ser el juez, pero en ese momento Él dijo: lo que les va a juzgar ese día, el día final, es la palabra que ustedes han oído. Mis hermanos, nosotros debemos reflexionar acerca de esto. Venir a la iglesia y vivir una vida en contra de la ley de Dios, eso no es bueno, ¿cierto? Eso no está mostrando nada bueno. Las palabras de Jesús son la palabra de Dios y debemos honrarlas con nuestra obediencia. Debemos honrarlas con el hecho de que nosotros obedecemos lo que dicen allí. Si no lo hacemos, estamos deshonrando a Dios, deshonrando su palabra, y estamos mostrando que no somos parte del pueblo de Dios. Nosotros debemos obedecer su palabra. Pero al igual que el sacerdote terrenal, también Jesús, como sumo sacerdote del santuario celestial, no solamente es el que nos enseñó la palabra, sino que finalmente Él es quien determinará el juicio de Dios, porque Él es el juez de los vivos y de los muertos. Entonces miren porque Jesús dijo: yo no estoy hablando mis palabras, yo hablo las palabras de Dios. En ese sentido podemos decir que el sacerdote pasaba lo mismo. Él no estaba hablando sus palabras, él estaba hablando la palabra de Dios. Y en este sentido también vemos que el sacerdote terrenal, cuando juzgaba, él no juzgaba por su propio juicio, él juzgaba con el juicio que Dios le daba. Él determinaba juicio a través de los elementos del Urim y el Tumim. Las palabras de Dios son para obedecerlas. Nosotros como hijos de Dios debemos obedecerlas. No olvidemos que ese juez, el juez Jesucristo como juez, es el encargado de establecer juicio en el día final. Dios lo ha determinado. Dios determinó que
Jesucristo, el sumo sacerdote, así como el sacerdote del Antiguo Testamento con estos elementos determinaba juicio, también Dios estableció que nuestro sumo sacerdote fuese quien daría el juicio final y Él es el encargado. Ahora, no olvidemos que ese juez es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, es decir, a Él nada se le puede escapar de su vista. Él nos ve en todo momento, Él juzga nuestras acciones cada minuto, cada instante de nuestra vida, Él las puede ver. Eso decía el versículo con el que empezamos, ¿recuerda? Sus ojos ven, sus ojos ven sobre los que están aquí en la tierra. Juan capítulo 5, versículo 26. Vamos a leer hasta el 30. Miren lo que dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Miren cómo es tan parecido este texto al oficio sacerdotal. Aquí se está viendo que Jesús es el juez. Estamos viendo que Él juzga de una manera justa y estamos viendo que Él como sumo sacerdote juzga no con el juicio propio, sino con el juicio de su Padre. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, dice, porque no hago mi voluntad sino la voluntad de mi Padre. Así como el juicio del sacerdote no era suyo, sino que era el que recibía de Dios por medio del Urim y el Tumim. Así Jesucristo juzga conforme al juicio del Padre, conforme a lo que Dios ha establecido, conforme a la ley de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 16, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Miren tan interesante ese versículo, ¿no? El día en que Dios juzgará por Jesucristo, el sumo sacerdote, los secretos de los hombres. ¿Recuerdan que el Urim y el Tumim descubría los secretos de los hombres? Descubría aquel que estaba mintiendo y determinaba juicio. Pero también, al igual que el sacerdote declaraba a la persona que traía el sacrificio justificada, así también Cristo como juez soberano no solamente nos enseña la palabra, no solamente determinará el juicio el día final, sino que también Cristo como juez soberano, por el sacrificio de sí mismo, es quien declara la justificación a su iglesia, es quien declara justo a su iglesia. Entonces miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él también va a declarar perdonado, va a declarar absuelto al pecador que ha venido con fe en la obra perfecta de la redención. Recordemos que en el día del juicio, cuando Jesucristo se sienta a juzgar, la ley será vindicada en una sentencia, ¿cierto? La ley será vindicada en una sentencia. También debemos recordar que solo hay dos opciones en cuanto a esa sentencia: la sentencia condenatoria de los pecadores y la sentencia absolutoria de los pecadores que han recibido justicia en Cristo. Solamente hay esas dos opciones. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice el 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el 13 dice: y el mar entregó los muertos que habían en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí vemos las dos opciones que hay en la sentencia. Hay una sentencia condenatoria para todos los pecadores que no fueron redimidos, que no recibieron la gracia del Señor, que se mantuvieron firmes en sus pecados y obstinados en su rebelión, pero también una sentencia absolutoria para aquellos que han puesto su fe en Jesús, para aquellos que han sido redimidos por la gracia de nuestro Salvador. Amén. Entonces vemos a Cristo como el sumo sacerdote, también oficiando como juez, también enseñándonos la palabra y también dictaminando sentencia. En el punto 3 de nuestro estudio de hoy vamos a hablar de la iglesia. La iglesia en su obra sacerdotal, ¿cierto? Recordemos que la iglesia es una nación sacerdotal. En este tercer punto veremos la responsabilidad que tenemos como nación sacerdotal. Hemos dicho que a través de estas prendas del sacerdote también podemos conocer el llamamiento que nosotros tenemos como iglesia, ¿cierto? ¿Recuerdan? Hemos hablado acerca de que nosotros como iglesia somos una nación sacerdotal, y estas vestiduras también nos hablan de esas realidades. En este sentido, al igual que el pectoral, el Urim y el Tumim nos recuerda un elemento indispensable del mensaje que estamos nosotros llamados a predicar, a proclamar, ¿no? Entonces, esto es lo que estos elementos nos recuerdan a nosotros. Nos recuerdan básicamente un elemento importante en nuestro mensaje que no podemos evadir. En el estudio pasado vimos cómo el mensaje del Evangelio ha sido, a través del tiempo, diluido por algunas corrientes evangélicas, sobre todo humanistas, que han sacado del mensaje del Evangelio aspectos que son indispensables, haciendo prácticamente que lo que hoy en día se predica como evangelio en muchos lugares no sea realmente el evangelio de Jesucristo. Cuando vimos el pectoral, dijimos que el verdadero mensaje del evangelio es una proclamación de justicia. Perdónenme. Hablamos de la necesidad de hablar de la justicia que se hizo en la cruz del Calvario, ¿recuerdan? Nos enfocamos en la justicia satisfecha con relación a Dios. Cuando vimos el pectoral dijimos que el verdadero mensaje del evangelio es una proclamación de justicia, es decir, nuestro mensaje debe ser predicado de tal manera que no puede faltar la justicia de Dios, no puede faltar la ley como expresión de esa justicia de Dios, y no puede faltar la cruz como supremo acto de justicia y como satisfacción de esa justicia de Dios. El evangelio es, con relación a Dios, el mensaje de satisfacción de la justicia de Dios, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos hace 8 días. El evangelio viene a ser, con relación a Dios, el mensaje de la satisfacción de la justicia divina. El Urim y el Tumim nos recuerdan otro elemento importante en el mensaje del evangelio que nosotros como iglesia estamos llamados a proclamar, que nosotros como iglesia estamos llamados a enseñarle a nuestros hijos. Entonces no podemos nosotros también sacar todos estos elementos porque nos quedamos sin evangelio. Hoy el Señor nos está recordando otro de esos elementos que es importante en medio de nuestra predicación, y es el juicio. Es decir, la sentencia de la ley con relación al hombre. Hay una sentencia de la ley. Y este es otro elemento que el cristianismo humanista ha sacado, pero que al igual que los anteriores es indispensable para la proclamación de las buenas nuevas. Yo quiero que lo entendamos de esta manera. Si nosotros dijimos anteriormente que hay un Dios justo, ¿cierto? Si dijimos que hay una ley justa, y si dijimos que hay una justicia absoluta, ¿cierto? Que es la justicia de Dios, esto implica obviamente, con relación al hombre, que va a haber un momento de juicio, ¿cierto? Que va a haber un justo juicio en algún momento
en el que se le pedirá cuentas al hombre en relación a esa ley divina, en relación a esa justicia perfecta, esa justicia absoluta. Y en ese sentido, el juicio de Dios ha sido desde el comienzo de la historia de redención un elemento indispensable en el mensaje del Evangelio. Esta es una realidad que está escrita en el corazón de los hombres. Recordemos que eso es lo que la Biblia nos habla de la conciencia, hace parte de la conciencia humana desde la creación. El juicio de Dios hace parte de la conciencia humana de la creación. Nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos, cuando el apóstol Pablo está argumentando acerca de la pecaminosidad del hombre y de la culpabilidad de todos los hombres. Él dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Miren lo que está diciendo que todos los hombres en realidad conocen que hay un Dios, que está en sus conciencias, que a través de la creación Dios se los ha manifestado. Y el versículo 32 continúa diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ojo, no solamente saben que hay un Dios, sino que por la creación, la forma en que Dios nos creó, nosotros sabemos que tenemos que rendir cuentas, sabemos que que somos pecadores. Cuando hacemos lo malo lo entendemos y sabemos que estamos obrando en contra de Dios, de su ley. Dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En este sentido, el apóstol Pablo va más allá de decir nada más que el hombre sabe que tiene un Dios. Va más allá diciendo que los hombres conocen que hay un juicio y saben que los que se rebelan contra la ley escrita en sus corazones serán condenados, ¿cierto? El hombre peca y sabe que está haciendo mal y sabe que será castigado, pero aún así, dice el texto, lo practica, aún así se deleita con los que lo practican. El juicio siempre ha sido parte importante también en el mensaje de redención, en el mensaje redentivo de la iglesia. Hace 8 días hablamos, por ejemplo, de Noé, ¿recuerdan? De su pregón de justicia. Vimos que Noé era un pregonero de justicia. Ese mensaje de justicia incluía un juicio. Y si nosotros vemos a través de toda la historia de redención, el mensaje siempre ha incluido el juicio. Los mensajes, por ejemplo, de los profetas incluían textos específicos que hablaban acerca del juicio de Dios, del juicio que Dios haría sobre las naciones, sobre los hombres. Y si vamos al Nuevo Testamento, en la Iglesia Apostólica, también el juicio hacía parte importante en el llamado del Evangelio. En la predicación de Jesús, el juicio hizo parte de la proclamación del mensaje del Evangelio de Cristo. Dice antes, si no os arrepentís, vosotros también pereceréis, dijo el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento, en sus cartas, hablaba del juicio. Tenemos un texto en Hechos capítulo 17, versículo 30, que nos recuerda esa realidad. Miren lo que dice, vamos a leer desde el 30 al 31, dice, esta es una proclamación del Evangelio, y miren cómo se proclamaba el Evangelio en la iglesia apostólica. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Miren tan interesante y cómo es diferente la proclamación bíblica a la proclamación que se hace hoy en día del Evangelio. Porque hoy en día se dice, venga a Cristo, acéptelo en su corazón, Dios, el Señor le va a entregar casa, carro y beca, ¿cierto? El Señor le va a arreglar su hogar, le va a hacer esto y aquello, pero esa no fue la predicación del apóstol Pablo. El apóstol lo que dijo fue que Dios manda. Aquí no es un favorcito que se le pide a la persona,
diciéndole que por favorcito reciba al Señor, que Él le va a entregar todo lo que esa persona quiera, sino que el apóstol dice que Dios manda, Dios le da una orden a usted. ¿Cuál es? Que se arrepienta, ¿cierto? Manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Ojo, el mensaje del Evangelio incluye el arrepentimiento. ¿Por qué? Dice, para que el Señor te restaure el hogar, para que el Señor te arregle los problemas. No, el apóstol Pablo dijo, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo, el sumo sacerdote. Mis hermanos, Dios nunca cambia. Él sigue siendo el justo. Su ley sigue estando vigente para nosotros y el juicio sigue siendo una realidad. Como iglesia debemos predicar el mensaje completo. Hay un día de juicio en el cual seremos juzgados por la ley de Dios y solo hay dos clases de sentencia. Solo hay dos clases de sentencia. La sentencia condenatoria de todos los pecadores que no recibieron el mensaje del Evangelio y la sentencia absolutoria para aquellos que por la obra perfecta de Cristo como Cordero sustituto y sumo sacerdote son redimidos, perdonados, justificados y reconciliados por Dios. La pregunta es, ¿estamos anunciando el justo juicio de Dios? ¿Le estamos advirtiendo a la gente que hay un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia? ¿Estamos haciendo nuestro mensaje como sacerdocio santo? ¿Estamos haciendo nuestro deber como sacerdocio santo? ¿Estamos predicando el mensaje que se nos ha sido entregado? ¿La gente está conociendo que hay un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia? Entonces miren cómo este Urim y Tumim nos habla acerca de este aspecto de la sentencia de la justicia. Hay un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Hay un día en que se dictará sentencia, en donde la ley de Dios será vindicada a través de una sentencia condenatoria y una sentencia absolutoria. Mis hermanos, podemos concluir diciendo que el Urim y el Tumim nos hablan de las funciones judiciales que el sacerdote desempeñaba en medio de Israel, determinando juicio a través del Tumim y el Urim, enseñando la ley de Dios, ¿cierto? Las leyes que Dios había establecido y declarando sentencia absolutoria al pecado. Entonces miren cómo en estas funciones del sacerdote vemos ese carácter judicial de ese oficio sacerdotal. Pero también podemos decir o podemos concluir que esas funciones sacerdotales nos recuerdan a Cristo como sumo sacerdote, cuyas palabras son la palabra de Dios, cuyas determinaciones son las determinaciones del juez soberano, que vino a enseñarnos también la ley de Dios, su palabra, su justicia, y que es aquel a quien Dios designó o puso como juez de vivos y muertos, aquel que se sentará en el trono de juicio y determinará la sentencia en el juicio final. Y finalmente, también podemos concluir que nosotros como iglesia estamos llamados a advertir a todos los hombres del juicio venidero, advertir a todos los hombres que hay un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia, a decirle a las personas de la sentencia condenatoria para el pecador, pero también de la sentencia absolutoria para todo aquel que cree en Cristo. Ese es nuestro trabajo como iglesia, ese es nuestro trabajo como una nación santa, como un pueblo de sacerdotes. Quiero terminar este tiempo hablándole a aquellos que no han tomado en serio el Evangelio o que han oído el Evangelio y han cerrado sus corazones, han sido duros en su corazón. Quiero hablar a aquellos que no han tomado en serio el Evangelio, que vienen a la iglesia, pero no han tomado en serio el Evangelio. Quiero llamarles al arrepentimiento, quiero llamarles a la fe. No para que Dios les bendiga y les dé todo lo que ustedes desean, no, sino porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Quiero hablar a aquella persona
que tiene un pie adentro y el otro afuera, que tiene una vida hipócrita y que realmente nunca se ha arrepentido delante del Señor. Quiero hablarle a esa persona que no había escuchado este mensaje, que no sabía, o no le habían dicho más bien, porque hemos visto que todos sabemos, pero no le habían predicado acerca del día en que Dios juzgará el mundo con justicia. Hoy Dios le llama al arrepentimiento. Hoy Dios le llama a poner su fe en Jesús, el Salvador, el sumo sacerdote. Hoy el Señor le está llamando al arrepentimiento. Pero también quiero invitar a la iglesia, a nosotros como hijos de Dios, al pueblo escogido por Dios, al pueblo llamado, a los que hacemos parte de su grey, agradecer a Dios, porque en su gracia eterna nosotros, como iglesia en Cristo, hacemos parte de ese pueblo que será absuelto en el juicio, pero no por nuestras obras de justicia, no por nuestra piedad, no por nuestra vida entregada al Señor, sino por la obra perfecta de Cristo, quien como sumo sacerdote en el santuario celestial entró una vez para siempre ofreciendo un sacrificio por nuestros pecados y reconciliándonos, perdonándonos, redimiéndonos delante del Señor. Agradezcamos a Dios por esa obra perfecta del sumo sacerdote, por la cual nosotros en el día del juicio escucharemos esas palabras preciosas de nuestro Dios: buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Agradezcamos a Dios por esa misericordia que tenemos para ese día de juicio. Pero también pidamos a Dios que nos ayude a cumplir con nuestra misión, mis hermanos. Que nos ayude como iglesia a cumplir nuestra misión. Que podamos nosotros proclamar ese día de juicio. Que podamos contarle al mundo que hay un día que Dios ha establecido en el cual juzgará el mundo con justicia. Que podamos hablarle a las personas de la sentencia condenatoria para el pecador, pero también de la sentencia absolutoria para todo aquel que ha puesto su fe en Cristo, para todo aquel que ha creído. Mis hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude en nuestra tarea, en la comisión que nos ha entregado, que podamos publicar su verdad, que podamos publicar su justicia, que podamos ser heraldos de esa justicia de Dios. Así que, mis hermanos, les invito a que terminemos este tiempo orando delante del Señor. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Oremos. Amado Señor, queremos agradecerte por este precioso tiempo que tú nos has regalado, Señor, por esta palabra en la cual tú nos recuerdas ese aspecto tan importante del Evangelio, y es la sentencia de la ley, la sentencia que va a haber al final, el juicio. Gracias, amado Salvador, porque tú nos has permitido ser redimidos, salvados, perdonados por la obra perfecta de la cruz. Y el día final, aquel día de juicio, cuando estemos delante de ese trono, Señor, seremos absueltos, no por nuestras propias justicias, sino por la justicia perfecta de Cristo, el sacrificio, pero también el sacerdote. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad, porque en Cristo, Señor, tenemos reconciliación, perdón, y podremos salir, Señor, bien librados del juicio por tu gracia. Queremos también pedirte, Dios mío, que nos ayudes, Padre Celestial, a vivir para ti, a honrarte con nuestra vida, a tomar en serio, Señor, este llamado del Evangelio, a vivir para tu gloria, y pedirte, Señor, que nos ayudes como pueblo sacerdotal, como nación santa, como una nación de sacerdotes, a predicar el Evangelio de la justicia de Dios, a enseñarle a los hombres acerca del juicio, a enseñarle a aquellos que no han escuchado el mensaje, Señor, que viene un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Ayúdanos a enseñarles acerca de la sentencia condenatoria, pero sobre todo a enseñarles acerca de esa sentencia absolutoria para todo aquel que cree en Jesús. Ayúdanos, bendice, Señor, el evangelismo, bendice lo que hacemos a través de las redes sociales, bendice lo que hacemos en la enseñanza pública, bendice la obra que hace tu iglesia, Padre, y que podamos alcanzar a muchos para Cristo, aquellos que tú has escogido, Dios mío. Te damos muchas gracias por todo lo que haces, Señor. Te pedimos ayúdanos, Señor, cada día a glorificarte con nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.